ser tan bueno con nosotros. Amén. Tenemos otro tantito más. 158. La batalla. Para la honra y gloria del Señor, tú has cometido un gran Señor. Tú has prometido un rango, Señor. Esperando lo nuestro en una princesa de oro mío. Tan mortal en un instante yo sé la batalla jamás peleada. Ahora mismo librándose está. La vida con la muerte se están enfrentando. Si rechazas la profeta, seguro morirás. Y te digo toda la amargura caminarás. Tu soldado yo quiero ser, con el poder de toda tu armadura iré. A Satanás y a tu demonio venceré. La batalla jamás peleada. Ahora mismo librándose está. La vida con la muerte se están enfrentando. Si rechazas la profeta, seguro morirás. Tomaré todo de la fe, tanto en el enfermo de la salvación. Y la espada del Espíritu Santo en mi dirección. La batalla jamás peleada. Ahora mismo librándose está. La vida con la muerte se están enfrentando. Si rechazas la profeta, seguro morirás. Amén. Esa por la honra y gloria del Señor. Señor. Otro cantito más. Si alguno ya está en Cristo, 136. Sea por la honra y gloria del Señor. Si alguno ya está en Cristo, te adoraré, habiendo sepultado esta mala vejez, andando en otra vida, sirviendo lo mejor, sabiendo que el trabajo me está en el Señor. Todos sigamos al Señor Jesús, obedeciendo solamente a Dios. Él nos guía por sus sendas de luz y nos conserva en la iglesia fiel. Buscábamos cansado Jesús el Salvador, y dándole la carga que con este amor. Y me gozaré aquí, pasando por los pies de ti, pensando no me has querido los hacer.
Gracias, bendito. Te damos gracias. Sí, Señor. Es una mañana especial para cada uno de nosotros. Sabemos que tú nos das la oportunidad. Amén, amén. Tú nos das la vida. Padre, sabemos que contigo Señor, somos más que vencedores. Padre, este servicio sin tu presencia, este servicio no tuviera validez. Padre, todo fue en vano. Quizás cantáramos, quizás
Padre, escucháramos el sermón, pero si tú no estuvieras presente, todo fuera Sí, en vano. correcto. Padre, lo grande, Padre, es tu presencia Amén. en este lugar. Amén. Padre, pedimos que tú tomes el control. Padre, lo que yo podría decir de mí mismo, Padre, eso no tiene valor. Padre, pero lo que tú dices, Padre, sabemos que eso tiene valor. Amén, amén. Sabemos que eso es un amén, Sí. porque es tu palabra. Padre, estamos confiando que tú tomarás el control Sí, y Señor. tú hablarás a cada uno de tus hijos en esta mañana. Padre, tus hijos quieren escucharte a ti y esperamos que tú te manifiestes y tú nos des esa porción que estamos necesitando. Amén. Confiando estamos que tú nos darás esa bendición grande, esa porción de tu palabra. Padre, pedimos bendición por los presentes Señor. en esta mañana. Que tu gracia sea con cada uno de ellos. Que ellos puedan venir con esa hambre y con esa sed, Padre, para poder escuchar de tu palabra. Que ellos puedan recibir esa bendición. Padre, si pedimos bendición por cada uno de los creyentes en cualquier parte del Sí, país Señor. y del mundo entero, que tu gracia sea con ellos, que ellos puedan recibir esa porción. Pedimos bendición por nuestro hermano Francisco Bonilla, nuestro hermano Oscar y su familia. Señor. Padre, que tú les bendigas allá en San Miguel. Amén. Y que tu gracia sea con ellos y ese pueblo pueda ser bendecido. Señor. Padre, porque si nos reunimos es con un propósito y eso es para poder ser bendecidos. Amén. Padre, toma tú el control de este servicio. Pedimos bendición Sí, por la Señor. lectura de tu palabra. Padre, por lo que vamos a estar repitiendo, lo cual sabemos que tenemos un mensaje para el tiempo final. Amén. Que tú nos has hablado a través del séptimo mensajero. Padre, solamente hay que repetir lo que tú dijiste y eso es bendición para cada uno de Amén. nosotros. Padre, pedimos bendición por aquellos que nos ven a través del internet, que tu gracia sea con ellos Señor. y ellos puedan recibir esa porción. Te lo pedimos todo en el Sí, santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Y es un privilegio el poder saludar a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También saludamos a los que nos ven a través del internet. Señor. Esperamos que Dios les bendiga. Así Amén, amén. que si hay alguien visitándonos, amigos, amigas, quien pueda ser, son bienvenidos a este lugar. Sí, Señor. Dios bendiga al joven que nos visita desde Sonsonate. Y creo Amén, que amén. Will y su esposa están en este lugar, que les bendiga. Amén. Si nos reunimos es para un solo propósito, y es para poder ser bendecidos amén, sí, en nuestra Señor. vida espiritual. Amén, sí. Bien, vamos a leer la palabra del Señor, que allí en Joel, Joel capítulo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Joel es un libro pequeñito que está después de Osea, después de Osea y antes de Amós. Amén, ¿lo tienen? Amén. Dice así: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. Oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid, todos los que habéis vino, dice, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Versículo 11. Confundidos labradores, gemid, viñedos, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vid está seca y pereció la higuera, y el granado, también la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron.
por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Capítulo 2, versículo 21 de Joel. Una página después y lo encontrará. Amén. Amén. Joel 2, 25 dice así: yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oremos al Señor. Amado y buen Padre celestial, te damos gracias en esta mañana. Padre, seas tú hablándonos, seas tú tomando el control. Padre, sabemos que solamente tú puedes darnos la revelación. Sí. Padre, pedimos que tú nos des la revelación para poder captar lo que tú nos dirás en esta mañana. Sí, Señor. Padre, te lo pedimos todo en el nombre Sí, de nuestro Señor. Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias. Pueden sentarse. Bien, que sea el Señor quien pueda ayudarnos en esta mañana y Él pueda tomar el control. Sabemos que necesitamos que Dios pueda tomar el control, porque sin Él nada podemos hacer. Pero si Él toma el control, las cosas son diferentes. Amén. Bien, en esta mañana tenemos dos presentaciones de dos niñas y yo creo que las vamos a presentar ya. Pido que los músicos se alisten. Sublime gracia. Tenemos acá, voy a leer las notas. Dice así: hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Deseamos presentar a nuestra hija Samara Abigail Olivero Asensio. Es una niña. Los padres quieren presentar al Señor. Sabemos que Dios se las ha dado y ellos se la traen a Él para que Dios pueda tomar el control. Y tenemos otra acá que dice: hermanos, el Señor les bendiga. Estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo porque nos permite estar en su casa de oración. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido con otro regalo que queremos presentarla ante ustedes y ponerla en las manos de Dios para que sea Él tomando el control y dice, y la dirija en su camino. Atentamente, Ismael y Yesenia García. La niña se llama Miriam Elizabeth García. Bien, tenemos estas dos presentaciones. Vamos a pasar primero a nuestro hermano Lester y nuestra hermana Rociel con su tierna, y luego estaremos pasando a la otra pareja. No sé si pudieran poder estar paraditos allí, pues sería bueno que pasen de una sola vez. Bien, aquí están estas dos niñas, bendición que Dios les ha dado. Sus padres están contentos y ellos quieren entregársela al Señor. Qué bendición. Allí en San Marcos 10:13 nos dice la palabra así: y le presentaban niños para que les tocasen, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bien, sabemos que le traían niños a nuestro Señor Jesucristo, y los discípulos vemos que ellos trataban de que esos niños no llegaran allí, pero vemos lo que el Señor dijo: es una bendición que los niños vengan a Él. Vamos a llevar la presentación de estas dos niñas. Vamos a orar por estas pequeñas. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Es una mañana de bendición. Padre, sabemos que tú estás presente. Amén, en Señor. nuestro medio. Sí. Por una promesa que tú dijiste. Sí, Señor, que eso tú es cierto, dijiste. Padre. Padre, donde quiera que tuvieran dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estoy. Amén, amén. De ellos. Sí, Padre, bendito como creyente que sabemos Oh, que tú
para cada uno de nosotros Sí. que está ante tu presencia. Amén. Padre, aquí tenemos esta bendición en esta mañana. Padre, que viene nuestro hermano Lester, nuestra hermana Luciel. Padre, a presentarte esta pequeña. Padre, ellos saben que es un regalo que tú les has dado. Es una bendición que tú les has dado a ellos. Y ellos reconocen, y hoy en esta mañana ellos vienen y te la entregan en tus manos para que tú puedas bendecir a esta pequeña, que tu gracia pueda ser con ella. Amén. Padre, que tú puedas lidiar y tú puedas hacer bendición en la vida de esta pequeña, la puedas apartar de cualquier mal espíritu. Y si ella crece, Padre, ella pueda ser bendición, que ella pueda ser tu sierva. Confiado estamos que tú bendecirás esta pequeña, está en tus manos, y así pedimos bendición por su padre, que tú le des salud a ellos, Padre, para que ellos puedan trabajar y puedan tener el sustento, Padre, para esta pequeña, y esta pequeña pueda ser bendecida espiritualmente. Sí. Confiado estamos que tú lo harás. Amén. Tú tienes el poder Eso para es cierto, poderlo Señor. hacer. Sí. Padre, en tus manos está esta pequeña. Amén, amén. Samara Abigail. Padre, la entregamos en tu mano. Sí, Señor. Toma tú el control de su vida y pueda ser de bendición. Padre, lo pedimos todo en el nombre Sí, Señor. de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Y bendito Dios. Gracias, Señor. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Padre, es una bendición, Padre, para cada uno de nosotros poder estar en la casa de oración, Sí, Señor. poder estar en el santuario y poder venir y darte a ti adoración, poderte dar a ti gracias. Sí, Señor. Padre, te estamos dando gracias en esta mañana Amén, por amén. cada una de las bendiciones recibidas. Padre, es una bendición el poder venir y presentar estas pequeñas a ti. Padre, sabemos que es una bendición que nuestros hermanos han recibido. Es un regalo como lo expresa la nota. Sí. Padre, que tú les has dado. Padre, pero hoy, en esta mañana, ellos vienen y te la entregan a ti. Padre, en esta mañana te entregamos a Miriam Elizabeth García. Padre, que tú tomes el control de esta pequeña y tú la puedas bendecir, que tú la puedas mantener sana. Padre, que tú puedas cuidar de ella. Y si ella crezca, Señor, pedimos que tú tomes el control, que ella pueda ser tu sierva, que ella pueda ser tu hija. Sabemos que ese es el deseo de su padre, para que seas tú que tomes el control de ella y ella pueda ser tu hija. Pedimos bendición por el hogar Sí, de Señor. nuestros hermanos, que tú les puedas bendecir, Padre, que tú les puedas fortalecer y ellos puedan cuidar de esta pequeña y ese alimento pueda estar allí. Padre, lo más grande que ellos desean es que tú les puedas bendecir en la vida Amén. espiritual y que tú Señor. tomes control de la pequeña. Padre, si toma control Sí, Señor. del hogar de nuestro hermano, ponemos en tus manos a esta niña, lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Señor. Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, le damos gracias a Dios. Yo creo que por primera vez se han presentado los niños, si es que no estoy equivocado, y es algo grande, porque sabemos que nuestros hermanos reconocen que es una bendición que Dios les ha dado, y qué bien el venir y presentárselo a Él, como quien dice, tú nos diste esta bendición, Padre, que está en tus manos, Amén, amén. seas tú el productor de su vida. Denle un fuerte aplauso. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Bendito Dios. Gracias a Dios. Él es el candelabro, Él es el candelabro que Dios está en nuestro lugar. Amén. Sabemos que Dios nos da la vida y estamos en el mejor lugar para poder agradecer a Dios. Y es en el santuario.
a muchos Dios les ha dado la vida, pero están en lugares incorrectos. Están en diversiones, están en fiestas, ustedes están tomando, están haciendo la cosa equivocada. Pero nosotros reconocemos que la gracia de Dios ha sido con nosotros y es una bendición estar con vida y querían venir a adorar a aquel que se merece. Darle la alabanza a Él. Bien, que sea el Señor que nos ayude. Debemos darle la alabanza a Dios. Yo creo que en esta mañana no hubieron himnos especiales. Es algo lamentable, porque sabemos que Dios se merece la alabanza y sabemos que si usted le canta acá, le cantarán allá. Pero si no le cantamos aquí, Dios nos ayude a saber en qué lugar vamos a estar. Pero es una bendición cantarle al Señor. Vamos a ver si podemos usar esta cosa. No sé cómo está dando problema. Bien, hemos leído el libro de Joel y vea usted qué bendición es lo que su palabra nos dice. Vemos, dice, confundidos, dice, labradores de mí y viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo, la vía está seca y pereció. Ese es el desastre que hizo la oruga, el pulgón, el santón. Pero usted, la vía está seca y pereció, la higuera, el granado también, la palmera y el manzano y todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Vemos que eso es lo que hizo la oruga. Vea usted, quitó el gozo, quitó todo eso. Pero vemos que en Joel 2:25 dice: yo restituiré los años de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié dice contra vosotros. Entonces vemos que hay una promesa que Dios nos hizo, que Él iba a restaurar. Vean, que sea el Señor que nos ayude. Esta mañana vamos a estar meditando en el mensaje que el profeta le titula Yo restauraré. Fue predicado el 26 de junio de 1955. Y espero que al estar meditando en ello podamos ser bendecidos. El profeta dice acá, vea lo que dice: quiero agradecer al doctor. Dice: qué ayuda tan maravillosa ha sido preparando la reunión. Nunca lo había hecho antes y él nunca había visto una reunión como esta antes. Él ha hecho un muy buen trabajo y quería agradecer a todos los ministros por su cooperación. Quiero agradecer al organista, al pianista, y qué trabajo maravilloso han hecho. Dice al coro y los solos, o sea, lo que habían cantado. He escuchado a muchos de ustedes cantando de pie detrás de la cortina. O sea, aquí en este cuerpo que Dios permite estar. Algunos de los mejores cantos que he escuchado en mi vida, espero oírles cantar en la gloria. Esa es una bendición, cantar al Señor. Si le cantamos aquí, le cantaremos allá. Pero hoy no hubieron especiales, que sea el Señor que nos ayude. Espero que vengamos contentos, gozosos, y darle la honra y la gloria al Señor. Luego dice el profeta, vea, le llamaban de todo, como a nuestro Señor Jesucristo, le llamaban Belzebú, y que tenía un espíritu de adivinación, y de la misma manera lo decían con el profeta. Dice: me llamaron Simón el hechicero. Sabemos que esos espíritus existen, sabemos que es el diablo trabajando en ello, hechicero, curandero y todo eso, y sabemos que la gente que no conoce a Dios acude a esos lugares. Pero un verdadero hijo, una verdadera hija, un creyente del mensaje, sabemos que tiene un lugar a donde poder acudir, y ese es nuestro Señor. Y no importa lo que los vecinos, la familia puede decir, porque sabemos que infunden miedo, y ellos dicen: pues ese es el mal que te ha hecho fulano, sultana, tú tienes que ir a tal lugar. Y a veces nosotros caemos en ese engaño, pero yo creo que un creyente no cae. Un creyente tiene la confianza en Jesucristo. Está bien para los que no creen en Dios, que acudan a esos lugares, pero nosotros tenemos un
nuestro Señor Jesucristo. ¿Le aman a Él? Bendito Dios. Me llamaron el hechicero. Ahora mismo ustedes saben que no soy Simón el hechicero. Y por cierto, Simón el hechicero no fue el que hizo la sanidad. Fue al revés. Fue Felipe quien hizo la sanidad. Sabemos que fue Dios a través de Felipe. Dice, Simón el hechicero tenía una iglesia. Que Dios nos ayude. Simón el hechicero tenía una iglesia. Era una iglesia formal, tal vez una iglesia estatal, y los tenía atados a todos. Y ellos no tenían gozo, no tenían ningún poder. Pero cuando Felipe vino, le predicó a Cristo resucitado, vino una gran alegría y vino la sanidad. Y luego Simón quería comprar ese poder. ¿Ven cómo lo tenían? Al revés, era él, dice, era él, rígido, formal, que venía, estaban haciendo la brujería, no la sanidad o el poder del Espíritu Santo, era viceversa. Sabemos que era Felipe el que tenía a Dios en su corazón, y sabemos que eso causa alegría, eso es bendición para cada uno de los creyentes cuando Dios está controlando nuestra vida. Pero con Simón la cosa era diferente. Ellos no tenían esa bendición porque era otro espíritu el que controlaba esa vida. Pero nosotros los creyentes es Dios quien controla nuestra vida, y eso nos hace estar felices en este lugar. Eso nos hace darle la honra y la gloria a Dios. Le dan la honra y la gloria a Dios. Amén. Esa es la iglesia. Gracias, Señor. Hay gozo en los creyentes. En el Parlamento reconocemos lo que le costó a Dios para que nosotros disfrutemos de estas bendiciones. Como creyentes tenemos que disfrutarlas. Este es el lugar mejor donde poder estar y adorar a Dios y mostrarle cuán agradecidos estamos con Él. ¡Qué bendición para el creyente! Escuchen, amigos, si Jesús envió a sus discípulos para predicar el Evangelio y sanar a los enfermos, ¿quién fue el que envió a sus discípulos a predicar? Fue nuestro Señor Jesucristo. Búsquelo usted donde diga que el Señor ya quitó esta bendición, que ya no se puede. Búsquenlo y no lo van a encontrar. Ya ustedes sabemos que esto prosigue. Amén. Escuchen, amigos, si Jesús envió a sus discípulos para predicar el Evangelio y sanar a los enfermos, y luego, vean ustedes, si el Señor viniera y dijera que eso ya no es correcto, vean lo que dice, y luego dar la vuelta en el día del juicio y condenarlo por hacer lo que Él dijo hacer, ¿qué clase de Cristo sería? Vemos que fue Dios el que comisionó a sus discípulos a predicar el Evangelio. Y si Dios viniera y dijera que ya no tiene que predicarse, entonces no fue Cristo el que lo dijo. Nomás lo estoy leyendo de este mensaje. Yo restauraré. ¿De algo como dice? Dice así. Escuchen, amigos, y Jesús envió a sus discípulos para predicar el Evangelio y sanar a los enfermos, y luego dar la vuelta en el día del juicio y condenarlos por hacer lo que dijo, por lo que Él dijo hacer. ¿Qué clase de Cristo sería? Hace la pregunta. ¿Qué clase de Cristo sería? Lo único que es debatido. Dice, infieles también toman la Biblia, pero simplemente eligen un pequeño lugar aquí, luego eligen otro aquí para probar su punto. Y eso es lo que tenemos. Eso es lo que la gente hace. De tomar partecitas de acá, partecitas de allá, para poder venir y venir y pensar que su punto está correcto. Pero tiene que ser toda la palabra. Bendito sea su nombre. No es de partes aquí y allá, sino que tiene que ser toda la palabra. Dice así. También toman la Biblia, pero simplemente eligen un pequeño lugar aquí, luego eligen otro aquí para probar su punto. Vean ustedes si no es de esa manera en el tiempo en que estamos viviendo. Ese es el por qué han nacido tantas doctrinas, tantas enseñanzas equivocadas, porque se aferran de ciertos puntitos de aquí a allá y tienen que ser por completo. Luego eligen otro aquí para probar su punto. Tenemos que llevarlo desde Génesis hasta Apocalipsis. Gloria
viendo en ese tiempo, cuando se mueven todas esas clases de enseñanza, de tratando de confundir al pueblo, pero el pueblo tiene que estar firme, el pueblo tiene que estar sólido, sabemos lo que nosotros tenemos. Mira, la Biblia es como un rompecabezas, pues dice, pueden escoger una pieza y decir, esta va por aquí, pero tal vez no podrá ir, dice, aquí arriba, dice, ve usted como un rompecabezas, esto va por aquí, pero tal vez no, dice, podría ir aquí arriba, dice, por lo tanto, toda la palabra de Dios tiene que coordinarse desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amén. A usted colocar mal las piezas y usted nunca se armará ese rompecabezas. Tiene que ser desde Génesis hasta Apocalipsis. La primera comisión que Jesús le dio a su iglesia fue sanar a los enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Mateo 10. Y vea usted, Dios dio otra comisión. ¿La podrá quitar Dios? Vea usted que sea el Señor que nos ayude. ¿La habrá quitado Dios? Es una pregunta para cada uno de nosotros. La última comisión que Jesús le dio a su iglesia, escuchen amigos, las últimas palabras que salieron de los sagrados labios de Jesús decía, ir por todo el mundo. Eso es Zurich, yo creo que es Suiza, en donde el profeta predicó este mensaje. Él dice, a toda parte, y predicar el evangelio, estas señales seguirán a los que creen. Ahora estas señales, dice, pueda que no. No, Señor. Dice que estas señales seguirán a los que creen. Pero dice, pueda que no. Dice, entre comillas, dice, pueda que no lo sigan. Él dijo, estas señales los seguirán. Es algo real. Es lo que Jesús dijo. No es que pueda ser que siga, sino que estas señales seguirán. Fue la comisión que Dios dio a sus discípulos. Y sabemos que esto se mantiene. ¿Lo creen ustedes? Como creyentes creemos que lo que Dios dice es su verdad y no hay nada que poderle quitar ni poner, sino que esto se mantiene así como Dios lo dijo. Es su palabra. Vemos que muchos quieren venir y quitar ciertas cosas, pero no se puede. Es la palabra y tenemos que creerla desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice así una pregunta, ¿cuáles señales? Y luego te pregunta, dice, iglesias organizadas. Él nunca comisionó eso en todo el mundo. La iglesia de Dios nunca fue organizada. Eso es las obras del hombre. Mantener a Dios fuera. Él nunca dijo construya seminarios. Él no dijo que eso era una señal que seguiría. Aquí está la señal que dijo que seguiría. Dice Marcos 16, las últimas palabras de sus labios, Él dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, y si tomaran las manos serpientes o cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las últimas palabras que salieron de la boca de Jesús. Y Él fue recibido arriba en la gloria. Fue la última comisión. Bendito sea su nombre. Amén. Y esa comisión se mantiene. Amén. Y si alguien dice que ya no está, que ya fue quitado, que lo muestre a dónde fue quitado. Pero sabemos que es palabra de Dios y eso sigue vigente. Amén. Y la Biblia dice que los discípulos salieron a predicar la palabra, Dios obrando con ellos y las señales siguiéndole. Esa es la escritura. Entonces Jesús se da vuelta y dice, ya que echaron fuera demonios e hicieron milagros en mi nombre, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué clase de Jesús sería Él? ¿Sabe usted? Es su palabra y su palabra se mantiene. Él no puede hacer eso, porque dice entonces, ¿qué clase de Jesús sería Él? No hay nada malo con Jesús. Lo que está, dice, son sus predicadores, y aquí está el problema, no en Jesús ni en su palabra. Les sea el Señor que nos ayude. Hablando de las iglesias organizacionales, Jesús dijo, estaré con vosotros, las cosas que yo hago, vosotros también, aún mayores. Entre paréntesis, más, porque eso es lo que se quiere
no puede ser acontecido. Sabemos que Él resucitó al muerto, Él paró la tempestad, Él multiplicó el pan y sabemos todas esas cosas. Por eso dice mayores, o sea que es en cantidades, entre paréntesis más, porque yo voy al Padre, porque cuando Él estuvo aquí, Él estaba en un hombre, ahora puede estar en todo el mundo, en cada hombre que lo permita. Bendito sea su nombre. Amén, amén. No argumento de ellos es demasiado débil. Amigos, miren, la escritura tiene que unirse de un lado de la escritura al otro. O sea, tiene que estar todo conectado. No es de venir y tratar de partecitas y para poder venir y cuadrar cierto punto de manera de ver. Sabemos que es toda la palabra. Dice así, todo tiene que estar unido para completar la imagen ahora. Tomemos la sanidad divina esta noche y la obra de los milagros, tomándolo desde Génesis y trayéndolo de vuelta a Apocalipsis y mirar, dice, si está en la palabra de Dios. Y después dice, oramos. Dice, querido Padre Celestial, ante nosotros hay muchos pañuelos, oramos que tus bendiciones reposen sobre cada uno. Dios, conceda que todos sean sanados. Bendigo estos pañuelos como tu siervo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que tus bendiciones vayan con ellos y sanen a los enfermos. Amén. En el nombre de Jesús oro, Padre, ábrenos tu palabra esta noche y oro para que hables a cada corazón a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oro, amén. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Sabemos que Dios es Dios. Sí, Señor. Dice así, yo restauraré otra vez, dice el Señor. Ahora, no nos pongamos nerviosos, dice así, siendo la noche de clausura del servicio. Estamos este mensaje predicado de noche. Tomémonos nuestro tiempo y pongámonos, dice, pongamos la escritura de manera clara y concisa, como la palabra de Dios lo dice. No inventar, sino lo que Dios nos ha dicho. Ahora Joel aquí estaba hablando de la herencia de Dios. Dios ha comparado su herencia y la ha comparado con un árbol, de la escritura que hemos leído, como un árbol, como un olivo, o lo ha comparado con una rama o una vid. Sí. Ahora vamos, que Dios le permita ver lo que Él está tratando de mostrar. Voy a mostrar una señal para que lo entiendan. Voy a pedir al hermano Alexander que venga en menor de algo y ahora voy a poner, dice, este montón de papeles aquí y voy a poner este montón de papeles aquí. O sea, el profeta poniendo un ejemplo para que nosotros pudiéramos ver lo que era una parte de papel y la otra parte. Amén, amén. Pongamos allí Caín y Abel. Caín, pues sabemos que tenía un espíritu y este era el diablo. Parte de arriba tenía el diablo. Abel, pues sabemos que tenía el espíritu de Dios. Espero que lo entendamos. Dice así, vea usted, ahora oramos para que Dios lo permita y ver lo que Él está tratando de mostrar esta noche. Voy a mostrar una señal para que lo entiendan. Ahora voy a poner este montón de papeles aquí y voy a poner este montón de papeles aquí. Ahora quiero usarlos en unos momentos para la enseñanza y veremos si lo sobrenatural y el mensaje que les estoy predicando, si está en la palabra de Dios o no. Que Dios nos ayude. Sabemos que era Dios hablando a través de su voz. Gracias. Ahora, el libro de Génesis es el comienzo. La misma palabra Génesis significa, ¿qué es lo que significa Génesis? Principio. Ahora, todo comenzó en Génesis. El mal comenzó en Génesis. O sea, Génesis significa principio. Vemos que todo empezó allí. El bien y el mal empezó en Génesis. Ahora todo comenzó en Génesis. El mal comenzó en Génesis. El bien comenzó en Génesis. La vida comenzó en Génesis. La muerte comenzó en Génesis. La creación comenzó en Génesis. Toda religión comenzó
Génesis. Lo bueno y lo malo comenzó en Génesis. Vea usted, Dios obrando en sus hijos comenzó en Génesis. Satanás engañando a sus hijos comenzó en Génesis. Y vemos que Satanás lo podía hacer a través de Caín. Y sabemos que Dios lo estaba haciendo a través de Abel. Y así han venido esas dos líneas desde el principio. ¿Lo creemos? Amén. Dice así, ahora, dice, volvamos a Génesis para averiguar. Dice, desde dónde debemos comenzar. Es como si su casa se estuviera inclinando. Hay algo mal conocimiento. Si una casa, vea usted, se está inclinando, eso quiere decir que está mal en su fundamento. No quedó bien en el fundamento y vemos que esa casa trata a caerse. Y de hecho se va a caer. Dice así, es como si su casa se estuviera inclinando. Hay algo mal conocimientos. Dice, volvamos a la base y trabajemos. O sea, para volver a la base es ir a Génesis y poder ver cómo todo esto empezó. Dice, ahora habían dos personas en el jardín del Edén, y era Adán y Eva. Sabemos que esas dos personas estaban en el jardín del Edén. Sabemos que ellos fueron echados de allí y sabemos el porqué. Ambos seres creados por Dios. Y el primer hijo que nació, ¿quién fue el primer hijo, hermanos? Caín. El segundo hijo, hermanas, Abel. Bien, espero que estemos limpiando. El primer hijo que nació fue Caín. El segundo nació, dice, el segundo que nació fue Abel. Ahora detengámonos ahora. Vienen dos seres mortales en el mundo. Las dos primeras personas nacidas en el mundo eran Caín. Dice Caín a mi izquierda. Dice Caín a mi izquierda y Abel a mi derecha. Dice, ahora hay dos espíritus en esos dos niños. Si estaban vivos, tenían que tener espíritus. Había dos espíritus, una en Caín y otra en Abel. Dice, tenían que tener espíritu. Ahora uno de ellos era del diablo. Vemos que Caín tenía el espíritu del diablo. Vemos que Abel tenía a Dios. Entonces vemos que desde Génesis empezó esas dos corrientes. Comenzó la corriente de Dios y la corriente del diablo. Y sabemos que eso se ha mantenido desde el principio y todavía está en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Hay dos corrientes. Sabemos que hay dos caminos. Sabemos que está el camino de Dios y el camino de Satanás. Depende cuál camino usted quiere seguir, cuál camino usted va a aceptar. Un camino es para vida eterna. Es el camino que Dios ha venido obrando a través de Abel. Pero sabemos que hay otro camino que nos lleva a condenación. Y es el camino que el diablo tiene control. Y eso ha venido a través de Caín. Que sea el Señor que nos ayude. No hay vuelta de hoja, como se dice. Tenemos que tomar la decisión. ¿A quién le vamos a servir? Si le vamos a servir a Dios o a Satanás. O como quiera usted llamarlo. Sabemos que el diablo tiene muchos nombres. Ahora, hay dos espíritus en esos dos niños. Si estaban vivos, tenían que tener espíritu. Ahora uno de ellos era del diablo. Y el siguiente era de Dios. Es exactamente perfecto. Judas y Jesús. Vemos que esa línea se mantiene. Vemos que Judas viene en la línea de Caín, pero Jesucristo viene a través de la línea de Abel. Y vemos que viene esa línea. Ha acontecido en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Son esas dos líneas que se mantienen. Está la línea de Dios y la línea del diablo. Y nosotros sabemos, ¿sabe usted cómo usted funciona esas dos líneas? Y cómo es que nosotros tenemos que estar en una de esas dos líneas. Depende de nuestra decisión, nuestra forma de vida. De nuestra forma de vida dice qué línea nosotros estamos viviendo o estamos dirigiéndonos. Podemos estar aquí en la iglesia y aún estar en la línea de Caín. ¿Qué puede decir? Sí, es la línea de Dios. Sí, pero nosotros, claro, vemos que Dios tiene su línea, pero si nosotros nos presentamos como religiosos, vea usted,
vamos en esta línea. Y estando aquí en la iglesia, sí, estando aquí en la iglesia. Veamos quiénes son los que debemos de ser nosotros. Dios nos ayude. Espero que Dios nos ayude. Dice así. Dice, es exactamente perfecto Judas y Jesús, así como Caín mató a Abel en el altar, Judas también mató a Jesús en el altar. Toda la Biblia es una gran imagen. Espero podamos ser bendecidos, de eso se trata. Ahora, cuando fueron expulsados del jardín del Edén a causa del pecado, ahora esos dos muchachos, el de mi izquierda y el de mi derecha, Caín y Abel, ahora ambos querían encontrar el favor de Dios. Ahora escuchen atentamente y no malinterpreten. Me tomaré mi tiempo, así que seguro lo entenderán. Vemos que ellos reconocieron que habían sido echados desde esa bendición y que necesitaban un acercamiento. Vemos que Caín se acercó a Dios. Vemos que Abel se acercó a Dios. Caín, vemos que presentó un altar a Dios con todo su esfuerzo. Él adoró a Dios, se arrodillaba a Dios y él creía que estaba haciendo la cosa correcta. Abel también adoraba a Dios, pero vemos que cada quien tenía su manera de adorar. Que Dios nos pueda ayudar. Ahora Caín y Abel ambos vienen a adorar al Señor. Que Dios nos ayude. Vean lo que dice. Ahora Caín y Abel ambos vienen a adorar al Señor. Caín construyó una iglesia. ¿Qué es lo que construyó Caín? Él construyó una iglesia. Él tenía un altar. Él adoraba a Dios, servía a Dios, se esforzaba por querer agradar a Dios, pero él lo estaba haciendo a su manera. Y lo contrario, vea usted, lo que Abel estaba haciendo era la revelación de Dios a través de él. Vea lo que dice. Ahora, Caín y Abel ambos vienen a adorar al Señor. Caín construyó una iglesia. Él construyó un altar. Un altar, dice, es un lugar para adorar. Caín trajo un sacrificio. O sea, que él se sacrificó, vea usted, trabajando para poder cosechar esas frutas, esas verduras, esas flores. Vemos que él se esforzó. Él construyó un lugar para adorar a Dios. Espero que lo vayamos a entender. Él construyó un altar. Un altar es un lugar para adorar. Caín trajo un sacrificio. Caín le creyó a Dios. Caín adoró a Dios. Entonces, si Dios solo requiere que usted pertenezca a la iglesia, que haga una confesión en él y le traiga una ofrenda y sacrifique a él, sería injusto condenar a Caín. Porque Caín hizo todo lo que estaba a su alcance. Él trabajó, él se esforzó, él adoró, él se arrodillaba a Dios. Él quería encontrar ese lugar de entrada de regreso. Y vemos que él se esforzó para poderlo obtener. Entonces, pero vemos que él solamente lo estaba haciendo religiosamente. Por eso dice, ¿sabía lo que dice la Biblia? Dice así. Entonces, si Dios solo requiere que usted pertenezca a la iglesia, que haga una confesión en él y le traiga una ofrenda y sacrifique, dice, a él sería injusto en condenar a Caín. Vemos que nosotros podemos venir y ser religiosos, podemos venir a adorar a Dios, podemos colaborar en la obra, podemos hacer en cualquier clase de sacrificio, pero para usted eso no basta, porque Caín hizo todo eso. Entonces Dios demanda algo más grande para cada uno de nosotros. Dios demanda un nacimiento, un cambio de vida, una persona diferente. Nosotros podemos ser religiosos, podemos estar aquí en la iglesia, podemos ayudar y podemos mantenerlo, pero si no avanzamos, si no hay ese nacimiento, lo estamos haciendo solamente como Caín. Parece duro, pero que Dios nos ayude. Para que Dios nos está hablando, para que podamos ver que es algo más de ser solamente un religioso. Es una vida entregada, es una vida de un cambio de vida, es un nacimiento, es una revelación que Dios le ha dado a usted.
y ese es el por qué usted adora de esa manera. Que Dios nos ayude para no poder estar engañado. Abel trajo, hizo un altar y adoró, y trajo un sacrificio. Ambos muchachos hicieron lo mismo. Caín no era infiel, era un hombre muy religioso, sabía lo que dice la Biblia sobre el anticristo. Serían tan parecidos. ¿Ya usted sabía lo que dice la Biblia? Ahí es donde debemos de poner atención, que los dos espíritus son tan parecidos. Por eso dice: Abel trajo, hizo un altar, adoró y trajo un sacrificio. Ambos muchachos hicieron lo mismo. Caín no era infiel, era un hombre muy religioso. Pero aquí está la cosa, la clave. Sabía lo que dice la Biblia sobre el anticristo. Sería tan parecido como el real, que engañaría, si fuera posible, aún a los elegidos. Vea usted cuán parecido era lo que tenía Caín. Por eso dice lo que dice San Mateo 24, que los dos espíritus serían tan parecidos que engañaría, si fuera posible, a los mismos elegidos. Porque si se trata de adorar, de servir a Dios, se ve que Caín estaba en lo correcto, pero vemos que era la revelación. Porque usted puede decir: ¿cómo es eso? Si los dos adoraban, si los dos creían, ¿y cómo es que el Señor rechazó a Caín y aceptó a Abel? Era porque Caín no tenía la revelación, él lo estaba haciendo conforme sus propios pensamientos. Pero Abel había recibido la revelación de Dios, y eso era lo que Dios requería: un sacrificio. No importaba cuán bonito estuviera el altar de Caín, cuán adornado con las mejores flores, sabemos que eso no iba a funcionar. Tiene que ser por revelación. Viendo los dos adoradores, se miraba aún más bonito como lo estaba haciendo Caín. Vea usted, vemos que lo de Abel no se miraba tan atractivo, era matando un animalito, pero eso es lo que Dios requería, era sangre. Vea usted por lo que había acontecido con Adán y Eva. Dice así: ahora profesan religión. Dice: ahora profesan religión. Caín era muy religioso. Hizo una confesión a Dios. Él construyó una iglesia. Que Dios nos ayude, porque si lo podemos ver de esa manera, aún podemos ver, vea usted que quizás Caín hizo más grande que aún lo que nosotros estamos haciendo. Nos quedamos ya muy bajos de lo que Caín estaba haciendo, porque Caín se entregaba, de Caín trabajaba, de Caín adoraba a Dios, él era sincero, él creía en Dios, pero era la manera en que lo estaba haciendo que estaba equivocado. ¿Ya usted? Pero aún nosotros no nos encomendamos a Dios, o sea, no hacemos lo que Dios nos dice. Pero usted quizás no religioso, peor que Caín. Que Dios nos pueda ayudar. Amén. Ahora profesan religión. Caín era muy religioso. No fallaba la iglesia, Caín. Era muy religioso y lo hacía con amor. Había sinceridad en él. Él quería lograr la entrada hacia Dios, y pero él lo estaba haciendo a su manera. Ahora profesan religión. Caín era muy religioso. Hizo una confesión a Dios. Él construyó una iglesia para Dios. Se arrodilló. Que Dios nos ayude. Se arrodillaba Caín. Y algunos de nosotros no nos arrodillamos. Claro, lo está haciendo mejor Caín que nosotros. Que Dios nos pueda ayudar y nos pueda perdonar. Todavía estamos a tiempo de reaccionar. No solo ser un religioso mal, sino ser un verdadero hijo de Dios, como Abel lo era. Ellos dicen así: ¿no es eso como hacen hoy las personas religiosas? Dice: él construyó una iglesia para Dios, se arrodilló y adoró a Dios. ¿No es eso como lo hacen hoy las personas religiosas? Ellos van a la iglesia, pertenecen a la iglesia, traen su dinero a la iglesia. Dice: cantan himnos a Dios, adoran a Dios. Pero Caín, al hacer lo mismo, fue condenado. Que Dios nos ayude. Ya usted, aún con toda su entrega que Caín pudo hacer, él fue condenado. Porque vemos que lo hizo sin la revelación. Vemos que eso era tremendo, una gran iglesia, bien bonito, de lo que Caín había establecido.
bendecido y vemos que le cantaba, adoraba a Dios, se arrodillaba, pero a usted no tenía la revelación. Entonces vemos que Caín fue condenado. La Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es muerte. Que Dios nos ayude, que no tiene que hacer toda la palabra. Pero usted hace tanta confusión, cada quien piensa tener la fórmula, cada quien piensa tener su iglesia, su doctrina, y que esa es la correcta y que las demás están equivocadas. Pero la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Sabemos que la Biblia lo dice, y el final es de muerte. Pero su fin es camino de muerte. Entonces, la adoración y la confesión no le hacen cristiano. Señor, ayúdame. Cuán equivocados nosotros podemos estar. Pero su fin es camino de muerte. Entonces, la adoración y la confesión no le hacen cristiano. No, si lo fuera, Dios nunca habría condenado a Caín. Porque Caín adoró. De Caín hizo servicio, Caín se esforzó de todo lo que estaba, él lo puso en esa obra, pero vemos que no fue aceptada. Y eso es lo que hizo que Caín se enojara y matara a Abel, porque Dios aceptó el sacrificio del altar de la adoración que Abel estaba ofreciendo, porque Abel recibió revelación. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros y que nos dé revelación el por qué estamos en este lugar. No estamos solo para ser religiosos, para ser vistos, sino porque Dios nos escogió para este propósito, para poder adorar y poder bendecir su nombre. Fue la elección de Dios y eso tiene que ser por revelación. Ahora, note, a Caín le gustaba la belleza, hizo bonito su altar. Que sea el Señor que nos ayude. Ahora note, a Caín le gustaba la belleza, hizo bonito su altar, trajo los frutos del campo sobre él. Dice, la belleza es engañosa. Se miraba bonito el altar que Caín había construido y en la forma que adoraba a Dios, pero a usted es engañosa. Eso es lo que comenzó el problema en el cielo. El diablo quería un reino más hermoso. Ese es el por qué él fue destronado del cielo. Sabemos que él quería ser más grande que Dios. Hablando de los cielos, se ha estado hablando de él. Ve usted, él quiso tener la cosa mejor, pero sabemos que Dios no va a compartir su gloria con nadie. Y él fue destronado, porque Dios se mantiene Dios. Eso es lo que comenzó el problema en el cielo. El diablo quería un reino más hermoso que el de Miguel, pero él fue expulsado. Ahora ven que el espíritu del demonio estaba en Caín, un hombre religioso, confesando su fe en Dios, pero adorando a Dios, y fue condenado por el demonio. No importaba cuán esfuerzo Caín podía hacer, ve cuánto él podía mostrar. Sabemos que él tenía un mal espíritu. Escuchen mi voz. Estoy advirtiendo, dice, un hombre tiene que nacer de nuevo. Allí está la clave. Un hombre tiene que nacer de nuevo. Si nosotros no tenemos esa experiencia de nacer de nuevo, seguimos siendo simplemente un religioso más y estaremos en el nivel que Caín estaba, y el fin será fin de muerte. Que Dios nos ayude a no ser un religioso más, sino que pueda haber un cambio en nuestra vida, que pueda haber un nacimiento en nosotros y ser una persona diferente, no un religioso más, sino que un hijo, una hija de Dios por revelación. Eso es lo que nosotros necesitamos. Dice, escuchen mi voz, estoy advirtiendo. Un hombre tiene que nacer de nuevo. Dice, tiene que nacer de nuevo. Está tan perdido como pueda, que su tipo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Miren, Caín era religioso y vino a hacer su ofrenda. Arregló su altar, se inclinó ante Jehová y lo adoró. La usted Caín pensaba que estaba haciendo lo correcto.
Él ofreció lo mejor que había obtenido. Él trajo lo mejor de su fruta, de su verdura, de sus flores. Sí. Porque Él sabía que era para algo especial. Pero para usted, la belleza es muy engañosa. Usted puede verlo en las iglesias, grandes iglesias, bien adornadas, con todo excelente, pero para usted sin la revelación, solamente siendo un religioso más, como lo era Caín. Entonces vemos que la belleza es engañosa. Sí, correcto. Que Dios nos ayude. Amén. Ese es el por qué no tenemos flores aquí en el altar. Que Dios nos ayude. Ahora dicen que las flores son las almas que tienen que venir y postrarse en este lugar. Ese espíritu del Caín religioso lo llevaremos a través de la Biblia. Miren lo que hizo en todas las edades. Vemos que ese espíritu, el demonio, ese espíritu engañoso, empezó en Génesis y él pasó todo el trayecto del Antiguo Testamento y todo el trayecto del Nuevo Testamento. Y ese espíritu todavía está hoy en el tiempo del fin. Pero también ese espíritu de Dios que se manifestó en Abel ha venido caminando, siguiendo todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y ese espíritu de Dios está en el tiempo final. Le da usted gracias. Sabemos que Dios había hecho promesas por este día, que Dios iba a manifestar a través del profeta Elías. Sabemos que Dios tiene la manera de poder bendecir a su pueblo, y Dios nos está bendiciendo en el tiempo final con la palabra de la obra. Bendito sea su nombre. Sabemos que es su gracia con cada uno de nosotros. Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Han venido esas dos corrientes desde Génesis. Génesis es el semillero, es el principio. Ya usted cómo Satanás actúa de una forma engañosa, pero sabemos que está el verdadero camino, lo cual Dios se manifiesta con cada uno de sus hijos. Dice así. Sabemos que Caín, miren, Caín era religioso, vino a hacer su ofrenda, arregló su altar, se inclinó ante Jehová y lo adoró. Ese espíritu de Caín religioso lo llevaremos a través de la Biblia. Miren lo que hizo en todas las edades, cómo construye grandes iglesias, grandes santuarios, grandes multitudes, pero aún fuera de la voluntad de Dios. A usted la gente se contenta, la iglesia donde pertenezco es la más grande, es donde llegan más miembros, es donde la gente está más bien vestida, y ve usted muy religioso, pero ve usted siguiendo el camino que siguió Caín. Que Dios nos ayude. Y al final ser condenado. Todo el esfuerzo de Caín vemos que no le funcionó. Al final él fue condenado porque no lo hizo como Dios decía que lo hiciera. Ahora aquí viene Abel con una viga en cuenta alrededor del cuello de un cordero, no fruto del campo. Él traía una vida y lo condujo al altar. Nada de bello en eso. Dice, arrojó el corderito sobre el altar, tomó una piedra, dice, entre paréntesis, no tenían cuchillo en ese día, tiró la cabeza del corderito hacia atrás y comenzó a cortarlo con una piedra en la garganta. Vemos que cada quien estaba adorando a Dios. Caín lo estaba haciendo a su manera, y vemos que él lo estaba haciendo de una manera bonita, hermosa, pero aquí estaba Abel matando ese corderito. No se miraba bonito, no se miraba hermoso, pero era la manera en que Dios quería que Abel actuara. Ve usted esos dos altares, ve usted a cuál usted se hubiera ido. Si nos vamos a la belleza, de seguro hubiéramos ido en el camino de Caín, pero el final que hubiera sido muerte. Pero ve usted, no era tan bonito lo que Dios estaba obrando a través de Abel, pero era lo que Dios requería. Era una vida que sangre brotara. Entonces vemos que no se miraba tan bonito, pero era la manera en que Dios quiere que nosotros adoremos. ¿Lo estamos entendiendo? Sí, señor. Y el cordero, dice, comenzó a cortarlo con una piedra en la garganta. Y el corderito comenzó a sangrar. Es un tipo, una sombra de lo que iba a hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves ese
corderito empezó a sufrir, empezó a hablar de los golpes a piedra y todo eso, el dolor, pero Dios lo estaba haciendo en sombra de lo que iba a ser lo real con nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él tuvo que sufrir por cada uno de nosotros. Estamos agradecidos por Él. Y el corderito comenzó a sangrar y comenzó a morir, y la sangre brotó de su garganta. Nada de bello en eso, pero era la forma de vida, aceptando su muerte. No te vean que ahí pensó que Dios aceptaría las cosas grandes, la belleza, la gran iglesia. Y a ver, la única forma en que Él podría, anoten esto, la única forma en que Él hubiera podido saber ofrecer un cordero era siendo revelado por Dios. Amén. Vemos que Caín lo estaba haciendo a su manera, a su propio pensamiento, y él trató de presentarlo de lo mejor que podía. De hecho, se miraba excelente, se miraba bonito, pero no era lo que Dios demandaba. Pero aquí estaba él ofreciendo ese cordero, y vemos que eso se miraba raro, eso se miraba tremendo, no se miraba bonito, pero era la manera en que Dios quería que Abraham hiciera. Que sea el Señor que nos ayude y podamos entender cómo es que esto funciona, cómo es que Dios obra y cómo es que Satanás obra. Vemos que a Abel le fue revelado. Abel hubiera podido saber ofrecer un cordero. Abel, y la única forma en que él podría, noten esto, la única forma que Abel hubiera podido saber ofrecer un cordero era siendo revelado por Dios. Amén. Era por revelación. Escucha, eso es cierto hoy. La palabra de Dios no viene por el aprendizaje en el seminario. No, Señor. Es una revelación espiritual. Es correcto. Tomemos el Nuevo Testamento un momento. Cuando Jesús habló a sus discípulos, Él dijo: ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Usted no era a través de aprendizaje lo que habían aprendido a través del líder. Vemos que por revelación. Ese es el por qué Pedro contestó de la manera correcta, porque a él Dios se lo había revelado. Pedro sabía dónde estaba parado. No había ido al seminario, sino que era Dios obrando a través de Pedro. ¿Quién dice que soy? Vemos que el Señor hizo la pregunta y todos los demás podían decir: tú eres un profeta, tú eres Jeremías, tú eres esto y lo otro. Sin la revelación, ellos podrían decir cualquier cosa. Pero cuando se le preguntó a sus discípulos y Pedro contesta, él contestó lo correcto. Él dijo: ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dijeron: tú eres Elías. Sin la revelación, ellos podían decir cualquier cosa. Algunos Moisés, algunos el gran profeta. Pero Jesús dijo: ¿quién decís vosotros que soy? Ya la pregunta fue hecha a sus discípulos. Entonces Pedro se levantó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Observen, la Iglesia Católica dijo con una piedra donde él construyó su iglesia allí. La Iglesia Protestante dijo, le edificó sobre sí mismo, Cristo Jesús, cada quien dando su pensamiento. Pero a usted, aquel que tiene la revelación, él sabe lo que Dios hace. Amén. Pero escuchen lo que dijo Jesús. Después de que Pedro le confesó ser el Hijo de Dios, él dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,